gente que ocupamos gran cantidad del tiempo de la vida para atraer la prosperidad y se nos va la vida y todavía no le vemos el sentido a eso. Por ejemplo, hay gente que estudia toda la vida, no necesariamente para aprender, pero sí para tener esa oficina de sus sueños, para generar ingresos, para ser millonarios y no logran hacerlo. Estudiar, trabajar, trabajar, sinónimo de dinero, al parecer no, porque los obreros estuvieran con una maletita full de dinero y no es el caso, lamentablemente. Bueno, Ujú. bienvenidos todos los que se están conectando en esta sobremesa online y Humberto. Después de felicitarte por esta princesa, bueno, que ya no sé cuántas veces te he felicitado el año, pero te veo tan feliz que contagia. El dinero es un tema, sobre todo en pandemia, que pareciera que nos da miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vivimos en carencia, vivimos en necesidad, vivimos en plenitud. La mayoría pareciera vivir en temor con respecto al dinero. Feliz tarde, gracias por acompañarme. Bueno, Roseli, básicamente o nos reinventamos o hacemos las cosas distintas o colapsamos. Es lo único el único camino que tenemos, o sea, son los únicos caminos que tenemos. El colapso o la reinvención y la expansión de nuestra conciencia y de nuestro ser. Yo siento, y te cuento, a mí ese tema me fascina porque el dinero para mí siempre ha sido el eje central de muchos de los problemas que he tenido. Quedé 2 veces en la quiebra, y el ahora verme sin problemas económicos, viviendo en prosperidad, a mí me da mucha alegría porque da esperanza. O sea, si yo lo pude hacer, cualquier persona lo puede hacer. Eso es lo que quiero transmitir, esa esperanza. Porque cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, obviamente hay una parte, y eso es un tema cerebral. Las funciones reactivas del cerebro, del paleoencéfalo, el cerebro reptil, se activan porque nos colocan en modo supervivencia. Cuando nosotros estamos en modo supervivencia, el lóbulo frontal, que es la parte en la que se concentra la mayor cantidad de pensamientos desde la conciencia, es decir, nos detenemos, pensamos despacio, respiramos profundo, tenemos mayor capacidad de tomar decisiones correctas. El cerebro reactil toma el control y esta parte se anula. Entonces entramos que en desesperación, entramos no sé qué hacer, me están sobrepasando las cosas y al desconectarnos de ese centro de la conciencia, pues inevitablemente nuestra capacidad de tomar decisiones concretas, sabias, nuestra capacidad de generar acciones distintas se nubla. Entonces, hay un tema muy importante y es que nosotros necesitamos desprogramarnos de la escasez como medio de vida. Necesitamos también entender que hay una inteligencia nueva que nosotros necesitamos desarrollar, ¿sí? Así como hay un coeficiente emocional, así como hay un coeficiente intelectual, nosotros necesitamos desarrollar una nueva inteligencia y esa inteligencia está muy vinculada a la prosperidad, el coeficiente de adaptabilidad. Hay un coeficiente de adaptabilidad, es decir, necesitamos desarrollar esa nueva inteligencia. Y si nosotros no desarrollamos esa nueva inteligencia, entonces los cambios que van a ser cada vez más drásticos, más intensos, nos van a colapsar y nos van a tumbar al piso. Porque en este momento entonces algunas personas han colapsado, han tenido que cerrar sus negocios o ya no saben qué hacer con su vida, porque no tienen el coeficiente de adaptabilidad, porque nos acostumbramos a pensar que las cosas deben ser de una forma, como yo la pienso. Y resulta que las cosas no son como yo la pienso, las cosas son como son. Pero mi coeficiente de adaptabilidad me va a llevar a mí a adaptarme a las cosas que son difíciles, distintas, que son completamente inesperadas. Entonces tengo mayores posibilidades de sobrevivir y triunfar. Ahora hay una cosa que es muy importante, Roseli. Ser millonario era una meta que muchos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Pero después de ver tantas cosas, hay una cosa que todos necesitamos saber. Ser millonario no es para todos, pero la prosperidad sí es para todos. Tengan siempre Uy, qué presente bueno. esto. Me gustó esa frase, déjame anotarla. Ser Sí, millonario no es para todos, no es para pero todos. la prosperidad sí es para todos. Pero la prosperidad es una elección, ¿sí? El ser millonario es un proceso que está determinado por múltiples aspectos.
¿sí? Y el más importante de todos es que tú espiritualmente tengas esa función en la vida. Que tú espiritualmente. Hay personas que espiritualmente no tienen, por ejemplo, mi función espiritual es hacer lo que hago. Mi función espiritual no es ser millonario. Porque si yo me hago millonario, me voy a desconectar de mi función espiritual por ocuparme de ser millonario. ¿Entiendes? Te perdemos. Entonces, pero sí mi función espiritual está vinculada con ser próspero. Yo soy muy próspero. Y mi nivel de prosperidad se mide en mi capacidad de sentir angustia por el futuro, en mi incapacidad por sentir angustia por el dinero. Entonces, mi prosperidad es proporcional a mi incapacidad de preocuparme, de sentir angustia o de sentir ansiedad. Ahí tú puedes medir tu prosperidad. ¿Sí? Entonces, no tengo como destino ser millonario. En esta vida no lo voy a hacer a no ser de que Dios venga y me regale ese dinero que me haga millonario, ¿no? Que eso también es muy subjetivo. Para una persona tener $1.000.000 es ser millonario. Para mí tener $1.000.000 no es ser millonario. Para mí tener $1.000.000 es ser rico, pero no millonario. La Pero prosperidad. hay algo, Humberto. Yo recuerdo mucho de tus talleres que abrazabas el dinero, lo besabas, y eso me llamó mucho la atención porque mi papá, una de las cosas, como muchos padres, decía, el dinero es cochino. Imagínate ahora que hay que echarle alcohol por el tema del COVID, hay que ponerle alcohol, goticas de cloro a las manos, aquel temor al dinero, además lógico. Pero también depende mucho de lo que tengamos nosotros, de lo que traigamos nosotros en esa mochilita, esa educación de casita, ese chip, lo que nos han inculcado. Cómo hacer a un lado esos conocimientos que también de repente en su momento fueron buenos por protegernos, pero también exacerbaron ese cuidado y lo que nos forman es un bloqueo o una barrera para el dinero, para la prosperidad. Mira, para esto, para hacer ese tipo de cosas, siempre la herramienta terapéutica es indispensable. Quiero pedirles a todos que revisen en este momento la relación de sus papás o de las personas que los educaron, si no tuvieron la fortuna de tener a sus papás, la relación de ellos con el dinero, y ahí se van a dar cuenta porque muchos están como están. A mí me costó muchísimo reconciliarme con el dinero y por eso en los talleres siempre hacía estos ejercicios, porque es que tú tienes que aprender a amar el dinero. O sea, si tú no amas el dinero, olvídate que vas a ser próspero, olvídate. Entonces tenemos que quitarnos esos chips, esa implantación que nos metieron, esos implantes, que el dinero es la causa de los males o que te va a hacer mal. No, el dinero es neutral como lo es cualquier herramienta en el mundo. ¿Sí? Yo amo mis herramientas, yo amo mi teléfono, ¿por qué? Porque mi teléfono me permite hablar contigo, me permite hablar con todas las personas que están allí conectadas viéndonos. Yo amo mis piernas porque me permiten caminar y desplazarme. Son mis herramientas para desplazarme. Amo mi cuerpo porque es mi principal herramienta en esta tierra. Asimismo es el dinero, entonces es una herramienta y la amo, lo valoro y cuando llega a mí lo administro con sabiduría. Entonces, quiero invitarles a que hagan este ejercicio. Devuélvanles a papá y a mamá a través de una carta terapéutica, devuélvanles a papá y a mamá a través de una carta terapéutica todas esas creencias erróneas. Por ejemplo, aquí Aniuska nos está regalando una creencia desastrosísima. El dinero siempre ha sido la causa del conflicto. No, no es el dinero, es tu ignorancia. Es la incapacidad de la persona de conseguir el dinero. Sobre el dinero. Sobre el dinero. Es la ignorancia, exacto, es la ignorancia acerca de cómo yo soy capaz de generar más o cómo yo tengo el apego de vivir en función del dinero. Al dinero hay que amarlo, pero tú no puedes vivir en función del dinero. Y esta mañana aquí en mi Instagram coloqué una frase, si tú vives en función de buscar tu libertad financiera, siempre vivirás con necesidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esas necesidades? Necesidad de amor, o los demás tendrán necesidad de ti, porque si vas a estar en función del dinero, no te va a quedar tiempo de tener otro tipo de vida. Y todas las personas que yo conozco que tienen este estilo de vida, tienen que vivir en función del dinero, porque el dinero los absorbe. Entonces, hay que cambiar eso, y hay que vivir en función del propósito, hay que vivir en función de la contribución, hay que vivir en función de lo que te apasiona en la vida. Entonces el dinero llega en abundancia de acuerdo a tus necesidades. Vas a hacer esta carta terapéutica y les vas a escribir a tus papás todo aquello que ya no sea necesario en ti. Y vas a quemar esa carta. Ojo, pero vas a escribirle solamente las cosas negativas.
Por ejemplo, si te decían es muy difícil, te voy a colocar mi caso personal. En mi caso personal, pues yo vengo de un hogar, de unos padres hermosísimos, sabios, hermosos. Sin embargo, la relación de mi papá con el dinero estaba solamente en cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Pero ir más allá, pensar de otra forma, no le era posible. Y voy a compartirles una información que es vital para que desmontemos. Esto va a ser un rayo despendejador, Roseli, para que desmontemos muchas de las creencias que nosotros tenemos arraigadas, inútiles en este momento. A lo mejor fueron útiles en otro momento, pero en este momento no son prácticas. Te voy a colocar un ejemplo. La gran meta de la mayoría de las personas, al menos los de mi generación, es tener una casa, porque con esa casa sentimos que tenemos una seguridad, ¿cierto? Y con esa seguridad, nosotros establecemos como las bases y, y a través de esa seguridad pues nos movemos en el mundo, pero para la mayoría de las personas, si no tienes casa, no tienes nada. En este momento yo no tengo casa, ¿sí? Y pago un alquiler que para muchos es mucho dinero aquí. Entonces, esta conversación con mi papá me decía, hijo, cómprese una casa. Y yo le decía, papi, mira, te voy a explicar varias cosas. Una, para yo comprar una casa, yo tengo que llevar la cuota inicial de la casa, ¿sí? Y dársela al banco. El banco me va a prestar un dinero a mí a 15, 20 años y yo voy a tener que pagar 3 veces la casa. 3, ¿sí? 3 veces durante 15 años. Entonces, me voy a quedar sin mi dinero de la cuota inicial, ¿sí? Y no voy a tener casa porque la casa está hipotecada al banco hasta que yo la termine de pagar. O sea, voy a estar allí prestadito. Entonces, voy a tener que pagar la casa 3 veces. Después de que pago la casa 3 veces, anualmente tengo que pagar los impuestos que aquí en Colombia son bastante altos, ¿sí? Voy a tener que pagar el condominio y las reparaciones de la vivienda, ¿sí? Más un seguro adicional que me cobra el banco por el hecho de haberme prestado la plata de mi casa. Cuando tú sumas eso es un montón de dinero. Es un montón de dinero. En cambio, Roseli, si yo tengo la cuota inicial para comprarme una casa, yo esa plata la pongo a trabajar en trading o monto un negocio y con lo que me dé esa plata de ese negocio o lo que me dé la plata del trading, que en este caso, por ejemplo, mi trading lo administra mi hijo. Y yo le di, papi, toma ese capital. Y mi hijo todos los días me pasa un reporte y me dice, ha crecido, y eso a mí me tiene feliz. Entonces, con la plata de esa, y yo solamente metí una fracción chiquitica de mis ahorros. Si yo metiera toda esa plata, tendría obviamente más beneficios. Pero con esa plata yo puedo vivir donde se me dé la gana y mudarme cuando se me dé la gana. Y no soy esclavo de un banco. No soy esclavo, no le debo la vida a un banco, no le debo a nadie. Al contrario, mi plata de mi inicial me está generando una rentabilidad y me permite vivir de eso. Y si yo quisiera dejar de trabajar, podría dejar de trabajar. Porque la rentabilidad, lo que me da mis inversiones en ese pequeño negocio o en el trading, me permite vivir cómodamente. Entonces, ese chip que tenemos, ya hay que cambiarlo, porque esa es la principal causa de las desgracias de las personas. ¿Qué desgracia le causa a la gente hoy en día que cada año salga un teléfono mejor que el que tenías? Entonces la gente piensa que si yo no tengo un teléfono de última generación, no soy nadie. Y se viven endeudando por tener eso. Entonces, no son problemas de dinero, son problemas de administración. Cuando tú solucionas tu capacidad de generar dinero, tienes que hacerte cargo de otro problema muy importante y es tu capacidad de administrarlo sabiamente. Entonces, gracias a Dios, yo soy un buen administrador porque eso se le debe a mi papá. Mi papá es un tremendo administrador del dinero y con lo que gana tiene una vida muy bonita, una vida digna y tiene todo lo que quiere. Entonces, necesita... Aquí te quiero hacer una pregunta, un paréntesis. ¿Cuál es el límite entre ser un buen administrador? Porque mi papá también era un excelente administrador, muy buen administrador, pero no sé dónde rayaba en su conciencia o en qué momento estaba el límite que no podía yo establecer entre el límite de la carencia y la prosperidad, porque yo también creo mucho en el automerecimiento. Por ejemplo, yo me merezco viajar.
Y no pensar, porque ese viaje me va a costar el poder dejar de comprarme esto o aquello, porque ciertamente uno se va llenando de cosas, de chécheres, que finalmente se convierten en eso, en chécheres, porque pasan de moda, porque se ponen viejos, por lo que sea. Entonces, ¿cuál es el límite entre ser un buen administrador o creerte merecedor de lo mejor? Porque también ocurre, Humberto, que uno se siente culpable cuando te regalas una buena cena, cuando te regalas un buen vino, cuando te regalas un viaje. ¿En qué momento dejas de ser buen administrador para convertirte o convertirse en tacaño, por ejemplo? Sí, a ver, a mí me encanta esa pregunta porque ese límite no existe de una forma generalizada. Si yo tengo la capacidad de crear riqueza o de tener una base que me produzca un ingreso para darme gustos, me doy mis gustos, ¿sí? Pero el error de las personas es que se endeudan para darse los gustos. Y eso metodológicamente a nivel de la inteligencia financiera no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque si tú te endeudas, si tú tienes una deuda, le estás diciendo claramente al universo, yo voy a darle, y es que esto es una comunicación continua con el universo. Las acciones que tú generes es lo que el universo te va a devolver. Entonces, si tú generas una deuda, le estás diciendo al universo, esta es la forma en la que yo voy a vivir el resto de mi vida y es endeudado. En cambio, si tú generas una base que te genere rentabilidad y en base a eso te puedes dar esos gustos, es maravilloso. Entonces, yo no recomiendo cosas como esta. No inviertas en negocios en los que no eres un experto. Nunca, nunca inviertas en un negocio en el que tú no eres un experto. No inviertas en negocios en los que tú no estés involucrado directamente haciendo y supervisando lo que está pasando allí o liderando lo que está pasando allí. No lo hagas, ¿sí? A no ser de que sea una franquicia comprobada con personas altamente confiables, que tú lo puedas hacer, ¿sí? Tercero, nunca, bajo ningún concepto, prestes dinero, ¿sí? Y si prestas dinero va a ser un monto que tú sepas que si lo pierdes no te va a desestabilizar. ¿Sí? Ni a tu familia. No, sobre todo a ellos no. O sea, no prestes dinero. O sea, no hagas por los demás lo que los demás deben hacer por sí mismos. Emergencias de salud, cosas de estas. A mí me dice Humberto, tengo una emergencia y yo doy, siempre doy y regalo, pero yo regalo, no presto. Te regalo esto. Ok. ¿Sí? Es como la forma de devolverle a la vida, pero no presto, ¿por qué? Porque no quiero perder la amistad, no quiero perder el dinero, ¿me entiendes? Pero entonces yo puedo, o sea, yo no puedo dar ese monto, pero usted puedo regalar esto, ¿sí? Y se lo doy a la persona. Entonces, el tema de prestar genera dependencia del otro hacia ti, y tú le estás dando otro mensaje muy claro al universo. Esto que merezco por derecho de conciencia, no lo sé administrar. Y Hart Ecker en su libro tiene un ejemplo brutal y clarísimo. ¿Cuál es este ejemplo? Tú estás con un niño en una heladería y el niño te pide esos helados que vienen con bolas. El niño te pide, papi, yo quiero 10 bolas de helado. Entonces el papá, no, mi amor, no te puedo dar 10 bolas de helado. Sí, yo quiero. Y el niño hace un berrinche. Entonces el papá le compra las 10 bolas de helado y el niño comienza con ese helado y ¡pah! El helado se cae al piso, se desparrama y pierdes todo el helado. Mi amor, por esa razón no te quería dar las 10 bolas de helado. Ahora te quedaste sin helado. No lo sabes administrar. Entonces, a nosotros solamente se nos va a dar aquello que sabiamente podamos administrar. Wow. Ese es un tema espiritual también, ¿sí? Por eso muchas personas no llegan más allá. ¿Por qué? Porque no pueden sino con 2 o 3 bolitas de helado. Entonces, en la medida que tú seas capaz de tener 10 bolas, vas a tener, a tener esa capacidad. Pero por eso les digo, no todos estamos destinados a ser millonarios. ¿Por qué? Porque eso requiere tiempo y atención y una función específica en la vida que no todos la cumplimos o estamos dispuestos a cumplirla. Entonces, nosotros tenemos diferentes funciones, pero sí estamos obligados y todos merecemos ser prósperos dentro de la función. Ahora, el ser tacaño o no depende de la percepción de cada quien y de la necesidad, porque todo está determinado por la necesidad. Si yo tengo una necesidad de un par de pantalones y salgo a la calle con unos pantalones rotos,
pues obviamente estoy en presencia de una persona que es tacaña, porque los puede pagar. Pero si yo tengo la necesidad de tener un buen vestido, un buen cobijo, entonces satisfago esas necesidades, entonces estoy ante pero no derrocho, estoy ante la presencia de un buen administrador. Eso depende de la necesidad. Si tu necesidad es viajar y eso es lo que te hace feliz, pero te cohibes de eso porque porque tienes miedo de tu futuro, entonces ahí estamos en presencia de un acto de traición a sí misma. ¿Sí? Pero si a mí no me interesa viajar, o porque he viajado mucho, porque siento paz en el lugar donde estoy, no pasa nada. No pasa nada. Eso es de acuerdo a la necesidad de cada quien. Muy bien. Mira, hoy es 30 de octubre. Ya mañana finaliza el mes, el domingo es 1 de noviembre, lo que quiere decir que estamos a tiempo de comenzar a entender el plan de los 21 días. Obviamente necesitaríamos tu acompañamiento. ¿En qué consiste, a grosso modo, el plan de los 21 días? Mira, el plan de los 21 días fue una estrategia que diseñé hace como ya 9, casi 10 años. Y esa estrategia la diseñé en función de varias herramientas. Una de la programación neurolingüística, otras herramientas espirituales. Conceptos que descubrí que son muy importantes para el ser humano. Descubrí que una de las cosas que le quita mayor energía y prosperidad a cualquier ser humano es estar juzgando. Es juzgar, ¿sí? Y juzgar las cosas negativas, por supuesto, juzgar, hacer ese juicio de valor desde lo negativo. Esto le resta al ser humano un poder increíble. ¿Por qué? Porque hay un principio y es que todo lo que tú juzgas te estás condenado a repetirlo. ¿Sí? Wow. Todo lo que tú juzgas se te devuelve como un boomerang. A lo mejor no a ti, pero un hijo, A ver, un hijo tuyo. incluyendo las críticas que le tengamos al gobierno. Por ejemplo, yo en esos 21 días no puedo jugar, ni criticar, ni ponerme las manos en la cabeza por la decisión que tome Maduro o cualquiera perteneciente a este gobierno. A nadie, No. a nadie. Está prohibido completamente. ¿Por qué? Wow. Porque vamos a partir de un principio. Tú eres un ser espiritual de una luz incalculable. Tus palabras son las palabras de Dios. Tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Tus manos son las manos de Dios. Tus acciones son las acciones de Dios. Por lo tanto, tú no te puedes dar el lujo de utilizar un poder tan grande de una forma, no diría irresponsable, de una forma ligera. No puedes utilizar un poder tan grande de una forma ligera. ¿Por qué? Porque cada cosita que está saliendo de ti está generando una creación. Entonces, enemigos centrales de la prosperidad, el juicio, la queja, la crítica, la victimización, son enemigos de la prosperidad. Y el mal no se nos muestra para que nosotros lo juzguemos. En el planeta Tierra siempre ha existido el mal. Acuérdense, hace unos 80 años, Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿sí? Cómo empezó a resurgir y después... Pero si vamos más atrás. Sí, vamos más atrás en función de toda la cantidad de desastres y de guerras que han habido y masacres que han habido. O sea, el mal siempre ha existido, ¿sí? Ahorita estamos con el mal que nos toca a nosotros, que es el mal moderno. Esos gobernantes corruptos y que están cerrados en su ideología. Entonces, no es para que los juzguemos, porque si juzgándolos tuviéramos un resultado, hace mucho rato habrían caído. El juicio no sirve para nada, absolutamente para nada. Bueno, sí sirve para algo, para robarte tu luz, para robarte tu energía y para desconectarte de tu función y de la grandeza y de tu poder. Entonces, esas conversaciones entre amigos, esas conversaciones en las que no está y comienzas a quejarte, eso es lo más dañino que puede existir. Después te enfermas, después estás en una crisis y las cosas no te salen, después tocas puertas y no se te abren, buscas algo y no te sale bien. ¿Por qué? Porque no estás empleando bien el poder de tu luz. Y me encanta que hayas hecho esta pregunta, Roseli, porque esto es increíblemente importante, porque esto es lo que hacemos inconsciente. Y lo que yo hablo de prosperidad, siempre hablo de lo que no está en los libros. ¿Por qué? Porque este es el factor oculto de la prosperidad. Lo cotidiano, el día a día. Entonces, durante los 21 días tú no puedes quejarte, no puedes criticar, no puedes maldecir. Y si lo llegas a pensar, lo importante es que no lo digas. Porque si lo dices, te toca volver al principio y comenzar de cero. Comenzar desde el principio. ¿Sí? Entonces, en esos días vas a hacer una carta y en esa carta vas a colocar, y yo explico en el PDF, que es un libro que he regalado a muchas personas, en el libro explico cómo se hace la carta.
y tú puedas hacer el plan solito, o me puedes escribir hoy mismo y decir, Humberto, yo quiero tu guía, quiero el apoyo del plan de los 21 días, entonces yo te doy el número de la productora en Venezuela, que es el equipo encargado de esto, y ella te ayuda y nosotros te enviamos todos los días audios para que tú los escuches. O sea, cada audio es un rayo despendejador. Cada audio es ¡pah! Para que te quites esa cantidad de creencias inútiles u obsoletas que te desconectan de la verdadera prosperidad. Y entonces tú recibes esto, entonces tienes como ese estímulo de energía diario y te das cuenta que llegas al día 21 y coronas. Coronas los 21 días. Después de que has coronado los 21 días, tú ya quemas una de las cartas y conservas una de las copias de la carta y ya tienes como un plan trazado para el siguiente periodo, para el siguiente ciclo. Y ese plan que tú tienes trazado va a ser la ruta que tú le das a tu cerebro. Porque si tu cerebro no sabe a dónde ir, vas a estar en cualquier parte y no te va a ir bien. Pero si tú le das una dirección a tu cerebro, el cerebro va a saber para dónde ir. Pero aquí voy con el tema espiritual. Si tú deseas ser próspero, debes saber exactamente lo que quieres, pero estar dispuesto a recibir algo mejor que eso. ¿Sí? Es decir, que si todo lo que tú escribiste en la carta no se te da, y tú se lo dijiste a tu cerebro y no se te da, es porque la vida te está direccionando a algo más grande que eso. Y eso yo lo he verificado, Roseli, innumerables veces. Te voy a contar un ejemplo. Yo voy a dejar este lugar donde estoy viviendo que me encanta, pero está muy chiquito porque nació Aurora. Entonces le digo a la señora, mire, yo me quiero ir antes. Y ella me dice, no te puedes ir antes. Y yo, tranquilo, no hay ningún problema. Y sucede que yo iba a aumentar más el presupuesto. Quiero una cosa más grande, puedo pagar más, no hay ningún problema. ¿Sí? Y resulta que ahora, por la negativa de esta mujer, conseguimos una casa con 2 cuartos más grande que esta, en un sitio increíble, bellísimo, en el medio de 2 centros comerciales espectaculares, por menos de lo que estoy pagando aquí. Wow. ¿Ves? O sea, la sabiduría de la vida es tan grande, Roseli, que lo único que nosotros tenemos que hacer, y les voy a dar esta clave, si ustedes quieren ser prósperos, por favor, renuncien a criticar, juzgar, maldecir, y comiencen todos los días a bendecir todo lo que pase, sobre todo lo que no les guste. Yo me sentí incómodo cuando ella me dijo que no, bueno, pero ¿cómo me va a decir que no? Si le he pagado bien, cumplidamente, es una alumna mía, ella ¿me entiendes? Y después dije, no, ya va, por algo bueno esto está pasando. Y lo bueno lo vi clarito, Voy a pagar menos de lo que estoy pagando aquí, en un sitio mucho mejor del que estoy. Claro, ya no tengo esta vista en ese sitio, ¿sí? Ya no tengo esta vista en ese sitio. Seguramente tendrás una mejor muy pronto. No, pero es allí, o sea, no estoy alto, es una casa, no es un edificio, es una casa. Pero la cosa alrededor es una cosa imponente, majestuosa. Medellín tiene unos parajes muy bonitos. En esa zona donde estoy es increíble. Entonces, mira, la vida me hace regalo. Tú eres muy inspirador, ¿no? Tú eres muy inspirador y cada experiencia tuya es maravillosa que nos puedas contagiar. Pero también tuviste tu parte de ignorancia, y no que te esté llamando ignorante, pero tú siempre recalcas que desde hace unos 10, 12, 13 años cambiaste, que antes no tenías esa seguridad financiera con la que cuentas ahora. Estos 21 días o esta enseñanza, estos 21 días, entiendo, es una recopilación de todo lo que tú has aprendido a lo largo de estos años. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron los errores que de repente también nosotros comúnmente cometemos para no terminar de arrancar en medio de la prosperidad? ¿Cuáles eran los errores de Humberto Montes y cómo empezaste a sanar? Bueno, esa pregunta me fascina también. Me fascina. Mi principal error es que yo viví en un hogar donde, aunque éramos personas pues muy humildes, mi principal error proviene de la comodidad en la que yo vivía. Eso me hizo ser una persona sin ambición. O sea, yo no tuve conflictos, no tuve problemas, yo no tengo traumas de ninguna clase. Mis papás son los seres más amorosos del universo, que todos nos vemos y nos besamos, nos abrazamos. Toda la gente que los conoce los adora, mis papás son populares donde quiera que estén. Y los hijos somos 3 seres que estamos así y nos amamos. Mis hermanos y yo nos adoramos. O sea, no tenemos conflicto de ninguna clase.
Eso hizo que yo fuera un ser humano tibio, sin ambición y sin visión. ¿Sí? Ese era mi principal defecto. Y yo sé que muchos se están identificando con lo que estoy diciendo, porque muchas personas lo que los hace salir adelante es el dolor. Yo no tuve ese dolor. Yo tuve más confort y amor y miedo. Antes de irme para Venezuela, mi papá me decía, hijo, no te vayas, quédate conmigo. Y si yo le hago caso a mi papá, ¿sabes a qué me dedicaría ahora, Roseli? A estar con él en su negocio, arreglando carros y vendiendo repuestos de carros. No haría lo que hago, que es lo que me apasiona, que es para lo que nací. Yo sabía que yo no había nacido para arreglar carros. Yo lo sabía porque siempre fui malo, muy malo. ¿Sí? En lo que sí fui bueno fue en fabricar batería para carros, pero tenía los niveles de plomo en la sangre altísimos. Entonces, mi principal defecto era... Hay algo, Humberto, de lo que siempre hablas, que es la facilidad que tienes para la comunicación, que eso ya es un plus para la gente que quiere generar ingresos. Totalmente, totalmente. Pero eso no lo desarrollé, de un día para otro. La primera entrevista que yo di en televisión la di en un canal de La Guaira en el año 2000. Eso fue horrible, Roseli, horrible. Gracias a Dios ese registro no existe. Gracias a Dios. Horrible. Yo era así como que entre asustado y queriendo morirme en ese instante. Entonces, esa facilidad o esa comodidad en la que viví me llevó a no tener una buena relación conmigo mismo y a no creer en mí. Ese fue el eje central de lo que a mí me desconectaba o no me conectaba con la prosperidad. Yo no creía en mí. Entonces, a pesar de tener mucho conocimiento, mis palabras eran vacías porque no era coherente con mis resultados. Porque no creía en mí y no me había visto al espejo, no me había visto como una posibilidad de hacer algo. Entonces, ¿qué hizo la vida en el 2006? Me llevó a tocar fondo otra vez. Y cuando me vi en ese fondo, Roseli, me di cuenta, ya va, ¿de qué me sirve a mí saber todo lo que sé? ¿De qué me sirve a mí haber estudiado teología y saberme tantas historias y tantas cosas si en mi vida yo no le puedo ofrecer un lugar digno a mis hijos? Si no puedo cambiar este carro que ya se le dañó el aire acondicionado y no funciona por nada del mundo. Entonces cuando toco ese fondo me di cuenta que ya va, yo tengo que ser coherente con lo que enseño. Y el primer paso es aplicar todo lo que sabes en ti mismo. Si yo no aplico las cosas en mí mismo, Roseli, es decir, si yo no tengo esa victoria interna dentro de mí, en mi intimidad, nada afuera va a pasar. Toda victoria externa es un resultado de una victoria que primero has tenido en tu interior. No hay otra forma. Entonces comencé, pasos muy sencillos. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo, a repetir eso como un loro, como un loro, como un loro. Comencé, me grabé en un MP3 con mi voz: Humberto, quiero que sepas que te amo, eres valioso, eres capaz de salir de esto, eres capaz de conseguir prosperidad, eres capaz de darle a tus hijos lo mejor, eres capaz de entregarte al mundo y dar lo mejor del mundo y que el mundo crea y conozca tu mensaje. Comencé con eso y yo me colocaba los audífonos toda la noche hasta que el MP3 se destruyó. Y eso me ayudó a cambiar esto, a cambiar de esta cabezota la programación que no me servía. Y en ese proceso, Roseli, pues comenzaron a pasar cosas. Es decir, las puertas que antes tocaba y no se abrían comenzaron a abrirse. Comenzaron a abrirse. A tal punto que, por ejemplo, yo llego a Maracaibo y una vez me veo sentado en tu programa de radio y cuando yo me salgo de ese programa me di cuenta de que tú eres una de las personalidades más importantes de la ciudad y yo no lo sabía. Wow, o sea, funciona, ¿me entiendes? Funciona, esto funciona, funciona. Y la razón por la que estoy hablando aquí contigo es por esto, porque esto funciona. Entonces, yo también te extraño, Durmi. Entonces, yo siento, Roseli, que aunque las herramientas parecen como muy simples, muy sencillas, no importa, si tú tienes la mejor herramienta en el mundo, si no la aplicas no te va a servir de nada. La gran clave está en la aplicación. Entonces, para mí fue indispensable, Roseli, el hábito de repetirlo. Por supuesto, lo que yo estoy diciendo no excluye las herramientas ya conocidas. ¿Cuáles son las herramientas conocidas? Tener metas, tener una visión, tener planificación, estructurar en función de propósitos, ser organizado, tener un buen equipo alrededor, personas valiosas, honestas, leales, responsables,
Todo eso suma. Pero aquí estoy hablando del otro aspecto, de lo que no se habla comúnmente en los libros o en la información a la que tenemos acceso. Hay otro tema del que estamos como que abarrotados desde pequeños. Trabaje, 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 trabaje. Y tú decías en estos días, en un live que dejaste colgado en tu feed, que bueno, que tú en este momento no tienes trabajo. De hecho, decía, estás en chancla durante todo el día y en pandemia has generado más ingresos que antes de la pandemia. Eso les ha sucedido a muchos, pero ¿cuál es ese secreto que nos pudiera compartir, sobre todo en estos 7 meses que han sido tan particulares para todos? Y no hay que dejar pasar algo que es la tristeza que nos ha generado, no solo el estar encerrados, sino el perder seres queridos, porque también hemos perdido, tenemos luto, luto en la mente, en el corazón, estamos pasando por un momento particularmente triste. ¿Cómo digerimos estas emociones de tristeza lógica por las pérdidas que hemos tenido en estos 7 meses? Y sin embargo, a pesar de esa tristeza o a pesar de las pérdidas, a pesar del luto, continuar siendo prósperos. Mira, lo que pasa es que son muchas cosas, Roseli. Nosotros tenemos que aprender que la vida no es lo que nosotros creemos que es. O sea, nosotros tenemos una concepción de la vida muy limitada y está limitada a los años que nosotros tenemos viviendo en este planeta y a los que vamos a estar en él. Y esa concepción de la vida es precaria en función de lo que en realidad la vida es. A mí me permite tener paz el hecho de que tengo una concepción de la vida más allá de la muerte y antes de la muerte. Antes de la muerte, no solo por lo que he estudiado y lo que he leído, sino cada vez que le hago una terapia de hipnosis a alguien, y la persona ve cómo en su vida pasada fue esto, y eso está relacionado con lo que es actualmente. O cosas increíbles como que le hago una hipnosis a una exalumna y ella a los pocos meses tiene una hija después de estar 10 años buscando bebé y no haber sido capaz, ¿sí? Después de haber sanado un proceso. Entonces, la concepción de antes de la muerte es muy importante y también la concepción después de la muerte. Entonces ya tenemos un pensamiento sistémico alrededor de lo que implica la vida. Entonces, las cosas normales de la vida ya no nos afectan tanto. Yo lloré, hace un año se murió mi sobrino porque le cayó un árbol y lo aplastó y lo lloré mucho. Pero yo sé que mi sobrino no está muerto, yo sé que mi sobrino existe y que él sigue viviendo. Entonces, ampliar nuestra mente va a minimizar nuestro sufrimiento. Desarrollar la adaptabilidad, que fue lo que dije al principio del live, también minimiza el sufrimiento. Porque tú no puedes pelearte con lo inevitable. Tú te vas a morir, yo me voy a morir, mis hijos se van a morir, tu hija se va a morir, todos nos vamos a morir. Eso es un hecho que no podemos cambiar. Si es un hecho que no podemos cambiar, entonces lo que vamos a hacer es aprender de lo que hay más allá de lo que no podemos cambiar, para aprender a disfrutar de lo que sí podemos cambiar. Y ese es el gran punto. Hazte cargo de lo que sí puedes controlar y suelta y acepta lo que no puedes controlar. Ese es el gran secreto de la felicidad para este momento. Ese es el gran secreto. Entonces, y te lo digo ¿por qué? Porque he atendido, no te imaginas cuántas personas he atendido a las que se le han muerto sus familiares de COVID. Así, de un instante. Amigos cercanos, exalumnos. Y sabes qué es lo más triste, que gente que ha trabajado toda su vida, que tiene la posibilidad de comprarse la medicina al costo que sea, de estar en una clínica y ser muy bien atendido, e igual se van, igual nos dejan. Claro. O sea, no tiene nada que ver con el bolsillo, con la cuenta bancaria. ¿Qué es para Humberto Montes la tranquilidad financiera? Estar en paz y tener la plena certeza y la plena confianza de que todas mis necesidades están satisfechas aquí y ahora. Y que soy capaz, claro, eso tiene que ver con que yo ya encontré mi lugar en el mundo. A mí me costó mucho. Yo encontré mi lugar en el mundo a los 33 años. Que yo dije, esto es para lo que yo sirvo y a esto es a lo que yo me voy a dedicar el resto de mi vida. A los 33 años, después de haber pasado una quiebra, ¿sí? Entonces, claro, la tranquilidad financiera es derivada de saber para qué sirves y estar haciéndolo. No tiene que ver con la cantidad de plata que tengas, ¿sí? Porque aunque yo puedo estar meses sin trabajar porque puedo vivir de los ahorros o de la inversión que tengo en el trading, yo puedo vivir de eso. Yo sé que tengo una función en la vida y que puedo vivir de eso y que puedo tener, así como el maestro Alejandro Jodorowsky, 92 años,
y sé hablar y que la gente escuche con babiado mis palabras, como lo hizo en estos días que vi un live de él. Entonces, ver, sé, sé que no dependo de algo externo, sino de Dios que habita en mí y de mi capacidad de ser obediente a ese Dios que habita en mí. Esa es la máxima prosperidad. Muy bien. ¿Cómo no hacer o dejar de hacernos, digamos, víctimas o cómo no caer en la trampa del consumismo? Por ejemplo, mucha gente está en Estados Unidos, muchos venezolanos se han ido a los Estados Unidos y quieren tener el mejor carro y dicen que el dinero no les alcanza y quieren tener, aprovechar o desde la carencia que tuvieron acá, empezar a comprarse cosas que ya de repente pueden pagar, pero que les cuesta la vida mantener, porque es como padre rico, padre pobre, ¿no? La constante carrera de ratas, siempre buscando algo mejor, llenándose, como lo decíamos al comienzo, de esos chécheres, pero es que estamos hablando de una sociedad absolutamente consumista, que la publicidad, que de paso de eso vivimos muchos de nosotros, nos lleva a consumir excesivamente y no tenemos límite. Queremos el mejor celular, el mejor carro, y en esa carrera estamos agotando nuestros días. ¿Cómo no caer en esta trampa? Bueno, lo primero que hay que entender, Roseli, es que nosotros no podemos seguir al rebaño. Tú tienes dos opciones, o ser un líder o ser parte del rebaño. Yo decido ser un líder, ¿sí? Decido ser un líder. Y decido ser un líder, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, hay personas que son referentes a nivel mundial, escritores que venden miles de libros, y yo leo un libro de eso y yo sé dónde esa persona tiene un error. O sea, yo no trago completo lo que me dicen personas súper famosas, que todos amamos y admiramos. O sea, tengo la capacidad de cuestionar de eso que él me está diciendo, porque me he creado, obviamente, una estructura, porque lo conozco, la evidencia a través del proceso terapéutico de cómo funciona el ser humano, entonces sé cómo debe ser distinto. Entonces necesitamos, mi amor, que entender lo siguiente. Tú necesitas crearte una forma de pensar y un estilo de vida independiente de lo que la sociedad quiere imponerte. Y ser lo suficientemente autónomo para salir al mundo y salir a ese mundo estando en paz contigo mismo. Y eso tiene que ver con la autoestima, con la autovaloración, con el creer en ti, con el amarte, con el reconocerte, con el valorarte y entender que tu valor no está determinado por las cosas. Entonces tenemos que salir de la necesidad del tener, ¿sí? Que a mí me encantaba que Andreina está aquí conectada. Andreina me decía, siempre me decía esto, pero ¿cómo es posible? Yo tengo un carro sencillo y yo voy, y eso no se me olvida, y yo voy en ese carro y la gente espera que yo tenga un carro último modelo, pero yo estoy bien con mi carro sencillo, ¿sí? Entonces, esa es la esencia de que tú vas a vivir de una forma en la que tú te autovalides, sin importar si otros validan o no. La autovalidación es fundamental. El autovalidarte, porque si tú no te validas a ti mismo, entonces eso ya tiene que ver con un tema terapéutico. Si no te validas a ti mismo, no va a ser suficiente lo que el mundo te va a colocar enfrente para que tú tengas la obligación de ir al ritmo del mundo. No podemos ir al ritmo del mundo, tenemos que ir a nuestra propia velocidad. Y dejar de engañarnos de que valemos por lo que tenemos. Ya esto es un nivel en el que tenemos que pasar de la conciencia del tener, porque la persona que vive en la conciencia del tener siempre va a generar un miedo asociado al perder. ¿Sí? La persona que vive en la conciencia del hacer siempre va a tener un miedo asociado al no ser reconocido, al no ser validado, al no ser amado. Necesitamos entonces entrar en la conciencia del ser, en el que tú es el que se da su propia validación. A mí me encanta cuando, por ejemplo, muchas personas me dicen cosas bellísimas y me dicen tantas cosas hermosas y yo hago ese énfasis en las preguntas, no en las cosas bonitas que las personas me dicen, pues porque eso le corresponde. O sea, lo que bonito que me dicen a mí se lo están diciendo a mi ego y no quiero que ese se vuelva a crecer o no quiero que ese esté ahí al acecho. Pero recibo las cosas con mucha humildad. Imagínate, quiero decirte algo porque estamos hablando del tema del dinero. Hay tres cosas que nosotros tenemos que ser expertos, Roseli. Tenemos que ser expertos en pedir, en ofrecer
y en recibir. Cualquier persona que no sea experto en eso le va a cojear la mesa, le va a cojear la mesa. Debemos ser expertos en pedir, en ofrecer y en recibir, ¿sí? Ujú. A las personas que les dan pena pedir o miedo pedir. Eso es lo más común del mundo. Y la persona que le dé pena pedir es porque no se siente lo suficientemente valioso y tiene heridas que lo han llevado a sentirse como no valioso. Lo que nos toca hacer a nosotros entonces es aprender que lo peor que te puede pasar es que te digan que no. ¿Sí? Es lo peor que te puede pasar. Pero el hecho de que tú pidas no te hace menos, no te hace menos que nadie. ¿Sí? Y de hecho, toda mujer, toda dama que quiera dejar de estar tan masculinizada, le toca hacer esas tres cosas, ¿sí? Es verdad. Pedir y recibir, Dígame las pedir y que nos recibir. da pena recibir. Ay, no, 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 porque te molestaste, no vale, yo no te puedo aceptar eso, no acepte. Mira, te voy a contar una experiencia de esta semana. Hace algunas semanas me escribe alguien de Estados Unidos en Texas, me dice, ay, yo quiero hacerle un detalle a tu hija. Y yo, claro que sí, ay, dame por favor la dirección y le di la dirección. Cuando me dice, ay, discúlpame que se ha atrasado porque es que hubo que quitarle las etiquetas, y yo, no, tranquila, no te preocupes, yo no estoy esperando eso para mi hija. Antier llegamos aquí al apartamento y hay 3 cajas enormes, llenas de juguetes, de ropa, nuevecitos para Aurora. Entonces, yo veo a mi esposa y a mi hija abriendo esas cajas y gritando, ¡ay, qué hermoso! Porque esa mujer se gastó varios miles de dólares en eso. Y ¿por qué haces esto? Y me dice, no, Humberto, yo tenía que demostrarte mi gratitud. En un momento determinado tú me respondiste unos mensajes, fuiste muy accesible, le das tu teléfono a todo el mundo y quería demostrártelo de alguna forma y honrar a tu hija. Y yo, oh, qué bonito. O sea, 3 cajas desde los Estados Unidos a Colombia, llenas de cositas para Aurora. Entonces, la prosperidad está en eso, en que tú seas capaz de darle al mundo y también en recibir. Qué rico que me regaló eso. Qué bendición. Ajá. Si no le das mi teléfono también y tranquilamente estamos abiertos a A recibir. recibir. Ajá. Mira, Humberto, ya me queda poco tiempo. A ver, 5 minutitos. Eh, Viene desde el primero el reto de los 21 días, o el reto no, digamos el mecanismo que ofreces tú para los 21 días acompañados. Pero además entiendo que también tienes un taller y quiero aprovechar la oportunidad que te tengo aquí en este live para que me comentes. Creo que es el 15 Sí, de noviembre. sí, Roseli. Vamos a tener varios talleres para fin de año. El primero va a ser el 15 de noviembre, que es un taller, te voy a contar. Yo le diseñé a una empresa aquí muy hermosa en Medellín, un taller de prosperidad, y lo daba en unos diplomados, una cosa muy exclusiva, 2, 3 veces al año. Dada la pandemia, obviamente entonces he decidido dar a la luz este material, que es un material que nos va a ayudar a complementar con el plan de los 21 días. Entonces la intención que tengo allí es no solamente darles el material, sino hacer un proceso allí que nos permita quitarnos ese bloqueo que tal vez está haciendo que no manifestemos esa prosperidad. Porque para muchos el miedo, el bloqueo puede estar en un miedo a moverse, ¿sí? En un miedo a moverse. La principal razón por la cual yo me moví de Venezuela es porque me di cuenta que mi futuro estaba en el Internet, y si yo en Venezuela no tengo un buen Internet, me voy a ver muy limitado. Y efectivamente esa visión fue completamente acertada. Entonces, esos miedos que nos llevan a cambiar, porque mudarse de país es muy doloroso, es muy fuerte, te envejece, te quita energía. Esos miedos que nos llevan o que no nos dejan hacer esos cambios, los vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar eso allí el 15. Y para todo escríbanme, para los que quieran tener el libro gratuito, para los que quieran tener las meditaciones gratuitas, se las voy a regalar con todo el amor a los que aún no la tengan. Escríbanme en el botón de contacto o un mensajito interno por aquí por @Humberto Montes y yo les envío ese material con todo el amor y les envío el teléfono de la productora. Y lo más bonito de esto es que yo cobro precios muy solidarios para este tipo de eventos, ¿sí? Son solamente $10. Que eso es, claro, yo sé que Venezuela es una suma considerable, pero para el resto del planeta es algo irrisorio. Pero es una inversión, Así vamos a es, verlo como una totalmente. inversión que definitivamente nos va a ayudar.
Humberto, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se ha conectado, gracias a mis amigos, a tu gente, a todos, que somos, a fin de cuentas, una comunidad interesada en prosperar y que de alguna manera los que prosperamos también ayudamos a los demás a que así sea. De eso Que se haya trata. prosperidad para todos. De eso se trata. Siempre decía, cuando llueve, llueve para todos. Como tú dices, de eso se trata. Mil bendiciones para la princesa Aurora. Tiene nombre de princesa. Así es. Que Dios te Con bendiga, toda la Roseli. intención. Bendiciones para tu Un beso, te princesa quiero también. muchísimo. Mira, seguimos en contacto. Voy a dejar colgada la entrevista, que bueno, más que entrevista es una conversación. Gracias, Carlos, querido. Gracias a todos los que se han conectado, especialmente a ti, por brindarnos tantas enseñanzas y tanto amor a través de tus lecciones de vida. Que Dios te Muchísimas bendiga, mi bendiciones. amor. Feliz tarde. Amén. Qué bello.